Charles Green Mills es un teórico y sociólogo estadounidense que influyó en el siglo XX, conocido por su crítica a la perspectiva que denominaba la teoría social sobre la desigualdad de la estructura social y los mecanismos de poder en Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. Asimismo, Mills utilizó en casi todas sus obras el método de la encuesta y la entrevista para obtener información. Entre sus obras destacan Las clases medias de Norteamérica, La élite del poder, La imaginación sociológica y Escucha Yankee. Esta fue su obra más política. Propuestas teóricas de Charles Reed Mills. La imaginación sociológica. Mills introdujo en este concepto a su obra más conocida, La imaginación sociológica. Se basa en que permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversos humanos. Por eso, la imaginación sociológica es una cualidad mental necesaria hoy en día en esta sociedad. La élite del poder. Mills desarrolló la teoría de la élite del poder en su libro La élite de poder, en el cual explica que estas élites estaban compuestas por líderes políticos, militares y económicos, que tenían un poder desproporcionado para influir en las decisiones y direcciones de la sociedad. Las élites constituyen la minoría que toma las decisiones sobre los asuntos de mayor trascendencia en momentos que, al postre, resultan definitivos para la vida histórica de un país. Conciencia crítica y cambio social. Mills enfatizó la importancia de la conciencia crítica en la sociedad. Creía que para desarrollar una comprensión más profunda de las estructuras sociales y políticas, las personas podrían trabajar hacia un cambio social significativo. Mills habla en contra del prejuicio de las ciencias sociales y las supuestas creencias morales o culturales de los enfoques normativos. Su planteamiento hizo posible y orientó a las corrientes críticas de la sociología norteamericana dentro de la propuesta de que los problemas sociales deben ubicarse en el contexto amplio de la estructura social, percibida esta es una dimensión histórica. La supervisión del entorno, actividad de recolectar y distribuir los datos informativos sobre sucesos accedidos, cubre en el campo de las noticias. Charles se enfocó en la observación y el análisis crítico de la sociedad estadounidense. Durante la segunda mitad del siglo XX, Mills no solo observó y analizó el entorno social, sino que también desafió la sociología convencional de su época, instando a los sociólogos a ser más críticos y comprometidos con la comprensión de la sociedad hacia una preparación de la respuesta social. Es la interpretación de la información sobre el entorno y sugerencias de cómo reaccionar ante los acontecimientos editoriales, propaganda, etc. Mills en este se centró en comprender cómo las estructuras de poder influían en la sociedad y cómo ésta afectaba en la vida de las personas. Él se centró en investigar las interconexiones entre la esfera individual y las fuerzas sociales más amplias, buscando entender cómo las personas eran moldeadas por las circunstancias políticas y económicas de su tiempo. La herencia cultural realiza por medios de la comunicación y de la información la transferencia de dos valores y de normas sociales de una generación a otra. Cubre el área educativa, como antes comentábamos. Charles radica en su legado intelectual y su influencia en la sociología y la comprensión de la sociedad, como no son la crítica a la sociología convencional, la imaginación sociológica, la teoría de la élite del poder y el compromiso con el cambio social. En el entretenimiento es la actividad destinada primordialmente a distraer a la gente independientemente de los efectos instrumentales que pueda tener. A pesar del enfoque que le dio Charles en la sociología, también disfrutaba de la literatura, escribir novelas y participaba en debates sobre temas sociales y políticos. Charles, como cualquier otra persona, buscaba el entretenimiento en actividades como la música, el cine o la lectura, en este caso de las obras. Las propuestas de Charles Reed Mills en los tiempos de la generación Z. Las ideas de Charles Reed Mills, como la imaginación sociológica y la crítica a las estructuras de poder, podrían inspirar a la generación Z a ser conscientes de cómo la sociedad y la política afectan sus vidas. Estos conceptos podrían motivarlos a participar activamente en la transformación social y a enfocarse en la justicia y la desigualdad. Las conclusiones es que podemos concluir que Charles aportó bastante a cómo es que percibimos las cosas en el momento de comunicarnos.
También el cómo imaginamos que podemos comunicarnos con las personas de nuestro entorno. Asimismo, cómo es que planteó lo de la conciencia crítica en la sociedad, que es algo que se ocupa y se ve mucho hoy en día. Y cómo es que al poder comunicarse con alguien puede haber un cambio social con los que te rodean. Asimismo, las conclusiones van de la mano con las propuestas de Charles Mills en la generación Z, que actualmente pues se sabe que en la sociedad muchos jóvenes de hoy en día son muy afectados o dejan llevar o son muy influenciados en su vida del día a día por temas políticos o sociales.